Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy seguimos con Slipknot, que ya iba tocando, y hoy vamos a reseñar All Hope Is Home. Que bueno, esta portada no es la portada que tiene originalmente el disco, os la pondré por donde suelo poner las imágenes. Pero esta es la edición del 10 aniversario, y bueno, como curiosidad, comentaros que este fue el primer vinilo que yo compré. Es eso, es una edición del 10 aniversario en vinilo gris, que bueno, tiene bastante buen sonido, está bastante bien, pero ahora ha salido una edición que a mí me parece un poco mejor, que es la de vinilos de colores estas que está sacando Slipknot ahora, que bueno, la mayor diferencia es que tiene la portada original y esta viene con un disco en directo, que bueno, eso es un añadido que está bastante bien, pero tampoco aporta gran cosa, honestamente. Pero bueno, fue el primer vinilo que compré y le tengo cierto cariño. A ver, All Hope Is Home. Tengo muchos sentimientos encontrados hacia este trabajo. Es un trabajo que me resulta un poco difícil de reseñar por lo que implica, por lo que significa y por la calidad del mismo. Entonces, vamos a poner un poco en contexto cómo fue la banda, voy a daros mi opinión, qué opino, qué no opino de este disco, y bueno, voy a explicaros un poco qué significa para mí All Hope Is Home. Bien, un poco de contexto. De nuevo, la banda sufría problemas internos. Esto, bueno, es que es un habitual en la banda. Esta gente no sabía hacer música sin liarla. Pero en este caso era una cosa un poco más profunda que en discos anteriores, o creo que afectó un poco más al proyecto y al resultado del mismo que en discos anteriores. El disco fue lanzado el 20 de agosto de 2008 y fue producido por Dave Foreman. Jim Root, guitarrista de la banda, dice que la producción de Dave Foreman no le gusta para este trabajo. Empezamos bien. Por otro lado tenemos a Joey Jordison, que siempre ha sido uno de los motores creativos de la banda, siempre ha sido uno de los que más ha compuesto. De hecho, Iowa está prácticamente compuesto por él y por Paul Gray. Y aquí estaba pasando por un proceso de drogodependencia durísimo, con una depresión grande y tal, y de alguna manera este disco fue el que le salvó. Él contaba en una entrevista que recibió una llamada de su sobrino para decirle: tío, tienes que volver, tienes que animarte, tienes que hacer cosas y tal, y que de ese proceso compuso mucho de la música para este álbum. Y por otro lado tenemos a Corey Taylor, que también estaba pasando por una depresión, por un proceso de divorcio durísimo, en el que se ve reflejado en el tema Snuff. El tema Snuff habla de ese proceso de divorcio y de cómo él se sentía. Es un disco en el que se nota ese ambiente triste en algunas partes y se nota que la banda no estaba pasando por su mejor momento y la calidad del disco se ve un poco resentida por ello. Luego entre ellos tampoco se llevaban bien. Aquí está la famosa historia de que 4 miembros de la banda se fueron a grabar un disco por separado y sacaron Look Upside Your Window. Bueno, no lo sacaron, grabaron, y llevamos un montón de años los fans de la banda esperando que salga y no termina de salir. No sé cuándo lo sacarán. Y cuando parecía que la cosa estaba más o menos encaminada, sacaron el disco, estaba la gira de All Hope Is Home. Tuvo un gran éxito. Hay que recordar una cosa sobre este disco. Este disco fue el que metió a Slipknot definitivamente en el mainstream. Es el disco más famoso de la banda, las máscaras son las más icónicas de la banda, es la época de la banda más gloriosa en cuanto a popularidad. Y cuando parece que la cosa ya va un poco mejor, la banda empieza a girar, tal, Paul Gray muere de sobredosis de opiáceos, de pastillas, y es un varapalo enorme para la banda, hasta tal punto de que cuando tuvieron que continuar con la gira sin él, llevaban un bajista, pero lo llevaban oculto, el bajista no salía a los conciertos. Entonces, es un disco que tiene un background muy, muy chungo. O sea, todos los discos de Slipknot, en mayor o menor medida, tienen sus problemas, pero en este es realmente jodido. All Hope Is Gone, toda la esperanza se ha ido, si es que el título ya lo dice. Entonces, joder, este es un poco el background del disco y como ya vemos es complicadete, empieza a regular el asunto. Musicalmente nos encontramos otra vez con un álbum muy pesado, muy oscuro, con unas guitarras muy duras. Y esta vez tiene un par de novedades con respecto a los anteriores, una musical y la otra lirical. La musical es que por primera vez en Slipknot, o prácticamente por primera vez, se incluyen solos de guitarra que, joder, están bastante bien. Psychosocial tiene un gran solo, por ejemplo. Es un disco que tiene buenos solos de guitarra y tiene un sonido bastante guapo en las guitarras. Por eso me sorprende que Jim Root diga que no le gusta el sonido del disco. A mí me parece que es uno de los puntos positivos que tiene. Y por otro lado, Corey Taylor se empieza a encontrar en unos terrenos un poco más políticos y empieza a meter política dentro de sus letras. Normalmente las letras del Slipknot nos hablan de la sociedad, de cómo se siente uno y tal, pero por primera vez se atreve a meter temas políticos criticando a América concretamente, y creo que es un aporte interesante al disco. No es tampoco la hostia, no es como para decir, oh Dios mío, qué cosa tan increíble, no es The Wall de Pink Floyd, por poneros un ejemplo donde el contenido político está mucho más acusado, pero bueno, está bastante bien.
El disco tiene momentos muy experimentales en las voces, en algunas canciones, tiene momentos un poco extraños, esos rollos progresivos que yo siempre he mencionado en los discos anteriores del Slipknot. Aquí también están, pero en mi opinión no funcionan. Aquí este disco, los grandes temas son los grandes hits, y es un disco que tiene en mi opinión bastante relleno. Pero un punto muy positivo de este trabajo, muy positivo, es la voz de Corey Taylor. Aquí Corey Taylor encuentra por fin su tono definitivo, es como por así decirlo. Corey Taylor aquí se convierte en el Corey Taylor que todos conocemos después. Mejora mucho, tanto en guturales como en voces limpias. Hace una interpretación vocal espectacular en todos los temas. Creo que es uno de los grandes puntos positivos del disco, Corey Taylor. Temas buenos en este disco. Este disco indudablemente tiene grandes temas. O sea, las primeras 5 canciones, 4 o 5 canciones de este disco son increíbles. Gematria, Sulfur, Psychosocial, Ideas Memory son de las mejores canciones de la banda. O sea, son increíbles. Y luego tenemos Snuff y All Hope Is Gone. Además, con respecto a Snuff quiero comentar una cosa. Es mi canción favorita del grupo. O de mi favorita. Probablemente mi favorita porque tiene como mucho significado para mí. Y tiene un videoclip bastante chulo en el que se ve a Corey Taylor sin máscara y está dirigido por Sean Crahan, en el que él va a un hotel, va como a espiar a una mujer y tal. Habla, bueno, Snuff es una balada de desamor durísima, es de las canciones de desamor más oscuras probablemente que se hayan hecho nunca, no lo sé. Tiene un sentimiento como muy de soledad y es muy desgarradora. Y Corey Taylor va allí y tal, a espiar como a la mujer. Y bueno, estos son curiosidades cinéfilas. Hay dos cameos en ese videoclip. Uno es de Malcolm McDowell, protagonista de La Naranja Mecánica, y la otra es de Ashley Lawrence, protagonista de la saga de los 80 de terror Hellraiser. No es que aporte gran cosa, pero bueno, es divertido verlo, no sé. Se nota que Sean Crahan es un tío bastante cinéfilo y metió esas pequeñas referencias ahí. Es un videoclip que está guay y la canción es increíble en todas sus versiones. También la ha tocado alguna vez Corey Taylor en acústico y es muy guay. Temazo, sin duda. ¿Qué opino yo al final de este disco? Indudablemente tiene cosas muy buenas. Indudablemente tiene cosas que están muy bien. Terminó de posicionar a la banda como super banda. Como ya he dicho, Corey Taylor está increíble. Tiene temas que son prácticamente los mejores o los más reconocidos de la discografía del Slipknot. Pero yo tengo un problema con este disco, y es que ese torrente de ideas que metieron tal... Bueno, en una entrevista dijeron que compusieron como más de 30 canciones para el disco. No termina de funcionar. Las ideas nuevas que aporta este trabajo, al igual que en el volumen 3 se aportaron cosas nuevas que funcionaron muy bien, la experimentación de este trabajo no funciona. Y es un disco que a mí se me hace muy largo y se me hace pesado de escuchar, se me hace largo. O sea, no me creo que prácticamente con el único disco del Slipknot con el que me pasa, bueno, hasta este entonces. Y tiene un problema, y es que tiene todos los hits al principio. Empieza con la intro, Gematria, Sulfur, Psychosocial y Death Memory. Y desde Death Memory hasta Snuff, yo desconecto. No consigo conectar con el disco. Creo que tiene además un problema de estructura, y es que Gematria es una canción perfecta para ser una primera canción de un álbum, pero es que Sulfur, que es la que va después, también. Creo que haber racionado las canciones de otra manera le hubiera dado un tono mejor al disco. No sé si lo hubiera mejorado, honestamente. Yo tampoco soy más listo que el Slipknot y pienso que lo que yo hago esté mejor, pero en mi opinión creo que haber dosificado los hits de otra manera hubiera mejorado mucho el resultado final del disco. Es un buen disco, es un disco que tiene buenos temas, pero están al principio. Si este disco hubiera sido un EP de 7 canciones con las que he dicho y el final, que sería Snuff y la que le da título al disco, al Hope Is Gone, hubiera funcionado mucho mejor porque eran hits tras hits. Los temas que no lo son no están tan bien. Creo que tiene esa estructura pesada que no le beneficia. Y además creo que el hecho de haber salido después del volumen 3, que es la gran obra maestra, hace que en la comparativa se quede un disco muy cojo. Pero es que también se queda cojo con respecto a los trabajos posteriores, en mi opinión. Al menos hasta este momento. Entonces creo que es un disco que no termina de cuajar. Creo que los problemas internos de la banda hicieron mucha mella dentro de la grabación. Y honestamente creo que no es el mejor trabajo de Slipknot. Y me atrevería a decir que está entre los peores. No estoy diciendo que sea un mal trabajo. Me gusta este trabajo. Lo escucho de vez en cuando. Pero me quedo más con los hits que tiene que con el proyecto completo. En conclusión, como ya he dicho, creo que es el peor trabajo de la banda hasta este momento. No estoy diciendo que sea malo, no creo que sea un mal disco, creo que tiene cosas muy buenas y que ayudó a posicionar Slipknot en el mapa para mucha gente. Incluso para mí, este fue el primer disco de Slipknot que yo escuché y en su momento me gustó. Pero claro, lo comparas con el resto de la discografía y se queda como un
pequeño punto negro. Con esto no estoy diciendo que le vaya a dar una mala puntuación. Para mí este disco es un 7, tiene cosas buenas, tiene aportes interesantes y no es en absoluto un mal trabajo. Voy a ser honesto con vosotros. Si este disco fuera a lo mejor de otra banda, pues a lo mejor le daba un 6. Pero como es el Slipknot y los temas buenos me parecen muy buenos, le voy a dar un 7 porque mira, este es mi canal y las puntuaciones las doy como me da la gana. Así que nada, me gustaría saber vosotros qué opináis de este trabajo. Dejármelo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.